Hola Hola artistas, artistas. hola, hoy Día de Todos los Santos tenemos como invitada a nuestra especialista en patrimonio y arte en cementerios, Montserrat Oliva Andrés, que además está actualmente embarcada en un proyecto de la Universidad de Barcelona sobre cementerios. ¿Qué nos cuentas de este proyecto? Es un proyecto muy interesante y además muy necesario porque a través de una página web se hace difusión del patrimonio de los cementerios de Barcelona y me parece que también se está pensando también hacer algún cementerio más fuera de la perimetría de Barcelona y nos han encargado a varios historiadores del arte, especialistas en arte funerario, realizar unas fichas hablando de las obras que hay en esos cementerios y también explicando la historia del cementerio en sí. Además, hay varias actividades relacionadas con esta iniciativa. Por ejemplo, hemos realizado visitas virtuales donde se pueden ver diversos vídeos explicando el patrimonio de los cementerios. También hemos hecho visitas presenciales a nivel de visitas guiadas comentando varios aspectos generales del cementerio y también, por ejemplo, el otro día hicimos una visita a nivel fotográfico, que también esto es una novedad que hemos hecho en este proyecto. Y luego también hay un congreso donde van a hablar varios expertos sobre el tema que se hará en diciembre en la Universidad de Barcelona. Y en este proyecto que nos habías comentado, ¿qué papel has jugado tú? Yo he trabajado concretamente con el cementerio de Horta porque ya había realizado anteriormente algunas conferencias relacionadas con el cementerio y he contado con la ayuda de Andrés Paredes Úbeda, que es un historiador vocacional, y entonces hemos unido su información y yo he analizado también las obras a nivel artístico. Es el mayor estudio que se ha hecho sobre el cementerio de Horta hasta la fecha. Además hemos hecho algunos descubrimientos y demás, y creo que incluso a raíz de esto podremos hacer un libro. Y también habéis hecho labor divulgativa, ¿no? Con las visitas que comentabas antes. Sí, hemos hecho visitas presenciales y luego también están pues las fichas colgadas en la página web, que por cierto ya están disponibles, que hasta ahora habíamos estado en construcción y ya se pueden ver. Lo que aún no está es el vídeo que hicimos en el cementerio, pero me han dicho que en breve estará colgado, ya disponible. Hoy es el Día de Todos los Santos y el objetivo de este vídeo, bueno, pues será un poco hablar con Monse de tanto cementerios como de patrimonio funerario. Es una fecha señalada en la que la gente suele acercarse a los cementerios. Aparte de la visita a sus difuntos, ¿en qué crees que debería fijarse la gente a la hora de ir a estos camposantos? Pues es muy interesante la pregunta que planteas, porque uno siempre va al cementerio con el objetivo, ¿no?, de visitar a sus difuntos, ¿no? Pero realmente el objetivo de este vídeo es para que la gente vea más allá, abra la mirada y contemple estos espacios que en realidad es un reflejo de la época en el que se construyeron y que están llenos de patrimonio tanto histórico como artístico. Si tú quieres hacer un viaje al pasado, ves a un cementerio y entonces empiézate a fijar en la simbología de la vegetación que envuelve el cementerio a nivel, por ejemplo, de paisaje artístico también, porque hay mucha simbología en la botánica que se pone en los cementerios, también a nivel arquitectónico, a nivel escultórico y también, pues evidentemente, los personajes históricos que están ahí enterrados. Es realmente un reflejo de la ciudad de los vivos, pero en la ciudad de los muertos de esa época. Y es realmente un viaje al pasado. Y creo que es muy importante que la gente empiece a fijarse, a abrir los ojos, dejen atrás esos tabús en torno a los cementerios y empiecen a valorarlos, porque es un patrimonio que está en peligro. Está muy mal conservado, porque lógicamente pues no está valorado. Entonces es importante que la gente empiece también a valorarlo para que futuramente se conserve mejor. Por esa línea es por la que iba a realizarte la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la situación real actualmente de todo este patrimonio que tiene un gran valor artístico e histórico, como comentas, y en qué situación está realmente? Yo creo que podríamos incluso globalizar que a nivel mundial es un patrimonio que está muy dejado. ¿Por qué? Porque normalmente los territorios de los cementerios son propiedad municipal. Y una persona que tiene un panteón
tiene una concesión, como un alquiler. Ese panteón nunca va a ser de esa persona. Es más bien un tema, yo creo, cultural, si tú quieres conservar y mantener el panteón de tu familia. Cuando se realizaron estos panteones, que fue más o menos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, eran familias que tenían muchísimo poder en ese momento, pero a raíz de varias generaciones pues se ha ido perdiendo ese patrimonio familiar. Entonces, las personas que tienen actualmente la propiedad de estos panteones pues no tienen el poder adquisitivo que tenían sus antepasados. Entonces, hay un proceso de degradación de este patrimonio que tanto la administración como los propios propietarios se van pasando un poco la pelota, en sentido de que uno cede el terreno y el otro es el propietario, pero si nunca acaba siendo de ninguno de los dos, nadie al final quiere hacer una gran inversión. Y ahí este es el gran problema que tenemos con el patrimonio de los cementerios actualmente. Yo creo que es un problema que se extiende a nivel mundial. Claro, porque en realidad, ¿qué pasa cuando termina la concesión por esos 100 años o el tiempo que esté establecido en el contrato que firman las familias que han encargado el panteón? Cuando se acaba la concesión, el panteón pasa a ser propiedad otra vez de la administración que tiene el cementerio. Entonces, supuestamente en algunos casos hay un proceso de restauración para luego poder dar esa concesión y venderse el panteón a otra familia. Entonces, todos los restos que quedan en el panteón pasan al osario y viene el nuevo propietario que puede cambiar los nombres del panteón y también enterrarse allí. Entonces, claro, es un poco como muy complicado. Esto también nos dificulta mucho la tarea a los historiadores del arte, porque cuando se hace un cambio de nombres cuesta mucho rastrear y buscar los propietarios originales. Incluso han habido algunos panteones que no se sabía la autoría de sus artistas que habían participado en ellos porque se habían perdido los nombres originales de las familias, entonces no se podían relacionar. Y uno de los trabajos que he hecho yo precisamente es buscar los nombres, los primeros familiares, e ir comparando pues, esos nombres con los artistas y al final poder darles otra vez la atribución de esas obras. La situación actual de los cementerios quizá pueda deberse también a que la sociedad actual está de espaldas a la muerte o no mira a la muerte, parece que la tenemos olvidada, quizás sea esa una de las problemáticas. Sí, evidentemente, y además en las culturas pasadas la muerte siempre estaba muy presente y estaba aceptada. Y parece ser que la sociedad actual le ha dado la espalda, ¿no? Y también pues le ha dado la espalda a este patrimonio. Pero quizá incluso no se dan cuenta, y también era el motivo por el que hacíamos este vídeo, para explicar que la mayoría de obras de arte y sitios que visita la gente arquitectónicos están llenos de difuntos y también son panteones. Me gustaría, Hugo, que mostraras un ejemplo de un panteón que se puede encontrar en una iglesia o en una catedral, porque realmente cuando vamos a ver las iglesias, las catedrales, las plazas que están en torno a estas iglesias, incluso los monasterios, están llenos de tumbas y hay mucha gente que lo sabe y va inconscientemente, ¿no? Entonces, si son capaces de hacer esta visita a estos grandes monumentos, que sean también conscientes de que en los cementerios hay incluso mejor y tenemos un museo al aire libre que refleja la sociedad de ese momento, tanto a nivel histórico como a nivel arquitectónico. Entonces, el objetivo de este vídeo pues es eso, ¿no? Que tú nos muestres un panteón dentro de una iglesia, ¿no? Y yo luego os mostraré un panteón en un cementerio. Efectivamente, ¿no? Tenemos que pensar que la orden que promulga la obligatoriedad de la construcción de los cementerios fuera de las ciudades es de finales del siglo XVIII y luego se van a generalizar en el siglo XIX. Anteriormente, la gente se enterraba en las iglesias y cuanto más cerca del altar mayor, más cerca de Cristo, pues en un lugar más privilegiado y por lo tanto pensaban que antes irían a subir al cielo, ¿no? El día del juicio final estarían más cerca de Cristo. La capilla funeraria que os voy a mostrar hoy se encuentra en la iglesia de San Pedro de Vitoria. No es de las que están más próximas al altar mayor,
porque la he elegido al ser la más sobresaliente desde un punto de vista arquitectónico, aunque a día de hoy está muy transformado este espacio, porque en el siglo XIX se construyó un nuevo pórtico en la iglesia de San Pedro, que a través de esta capilla da acceso a la iglesia. Es una capilla del siglo XVI, del Renacimiento. Aquí está muy presente la idea del Arco del Triunfo. Uno de los triunfos de Petrarca es el triunfo de la fama sobre la muerte, así que vemos el protagonismo que tiene esta especie de arco de triunfo a la romana, donde está Diego Martínez de Salvatierra, que sería el finado, la persona que está aquí enterrada. En esta primera imagen vemos efectivamente cómo el espacio enfrente nos muestra una puerta. Esta puerta no existía hasta el siglo XIX. Eso sería parte del muro de este panteón, y el Cristo que tenemos a la izquierda tampoco estaba aquí. Ahí estaba el retablo de los Reyes, que es una obra magistral. En un directo que hice con Noemí Miguel, pues mostraba precisamente la autoría de los Ayala en este retablo. Como os decía antes, aquí vemos claramente esta idea del triunfo de la fama sobre la muerte. Vemos la arquitectura del sepulcro con esos elementos clásicos de columnas corintias, arco de medio punto, vemos unos ángeles con los Arma Christi también, que están muy vinculados a este contexto funerario, ¿no? Vemos como uno de ellos lleva la corona de espinas, otro lleva el martillo y los clavos, ¿no? Es una iconografía que es muy típica del contexto funerario también, pero el resto del sepulcro aparece con casetones a la romana, con unos elementos muy renacentistas, y por supuesto en el contexto funerario no puede faltar tampoco la heráldica familiar. ¿Quién está aquí enterrado? Que es algo muy importante. En este caso, Diego Martínez de Salvatierra, que es un personaje que fue diputado general de Álava, que ocupó diversos cargos públicos, que aparece, pasamos a la siguiente imagen, como bueno, pues con los atributos de su cargo, es decir, lleva ese birrete, lleva el libro abierto, y aparece no muerto, sino que la escultura que le representa nos lo muestra dormido. Es la idea de la muerte como un sueño, como un tránsito hacia otra vida. Y aparece también en adoración perpetua, en oración perpetua, con las manos juntas. Esto nos dice que, bueno, como esta efigie de Diego Martínez de Salvatierra, desde que murió, está rezando perpetuamente, pues imaginaros ya 500 años más tarde prácticamente, desde su muerte más o menos, sigue rezando, ¿no? Durante todos estos 500 años, todos los días, que eso, bueno, pues le da también esa idea, ¿no? de perdón de los posibles pecados que pudo cometer. Pero eso me parece muy interesante, esa idea, la idea del sueño. De hecho, en estas capillas funerarias suelen aparecer muchas veces himnos y tánatos, ¿no? Relacionando esta idea del sueño con la muerte. Otro elemento que está descontextualizado es la reja. Esta reja, que actualmente en la iglesia de San Pedro se encuentra cerrando en la capilla bautismal, la trasladaron aquí porque, claro, al convertirse esa capilla en un espacio de paso, no tenía sentido que tuviese una reja. Así que esta reja renacentista que vemos actualmente cerrando la capilla bautismal de San Pedro era la reja original también del siglo XVI de esta capilla, que era una capilla privada y por lo tanto tenía esta cancela, este cierre, sería también de esta capilla de Diego Martínez de Salvatierra. Y este es el retablo de los Reyes, trasladado también cuando se abre ese acceso, pero era el retablo de esta capilla privada, obra de Juan de Ayala II, uno de los mejores escultores vitorianos del siglo XVI, que trabaja, por ejemplo, en la capilla de Rodrigo Mercado de Zuazola, fundador de la Universidad de Oñati en esta localidad, y aparece su retablo junto al monumento funerario que hizo ni más ni menos que Diego de Siloé,
para Rodrigo Mercado de Zuazola. Estamos hablando de otro contexto funerario, pero estamos viendo cómo este artista realmente tenía que estar muy bien considerado al tener obra junto a uno de los grandes del Renacimiento hispano. Bueno, es curioso cómo esta obra, posiblemente al ser desmontada para trasladarla aquí, vemos cómo se alteraron las escenas. La primera que nos encontramos a la izquierda es la de la huida a Egipto, luego está la adoración de los pastores y por último está la anunciación. Tendrían que estar en el orden contrario. La primera la anunciación y la última la huida a Egipto. Vemos la decoración, que es una decoración de grutesco a la romana, muy típica del Renacimiento. También vemos cómo aparecen una serie de santas, Santa Águeda, María Magdalena, Santa Catalina o Santa Marina, que sería una santa muy típica del Camino de Santiago, en uno de cuyos ramales nos encontramos en Vitoria, ¿no? Y la advocación que tiene este retablo es la advocación de los reyes, así que vemos la adoración de los magos en la escena principal, flanqueada por San Pedro y San Pablo. Vemos cómo rematando el relieve de los magos aparece una venera con charnela invertida, esas conchas típicas de la decoración renacentista, y en la parte superior aparece el Calvario. A la izquierda vemos a San Juan Bautista señalando el Cordero Místico, a la derecha Santiago. Ya hemos hablado, ¿no?, de esta vinculación con el Camino de Santiago, aunque bueno, el santo de Diego también es Santiago, ¿no?, que es este santo que tiene diversos nombres. Y rematando el retablo nos encontramos la imagen del Padre Eterno, de Dios Padre, que es muy habitual también en esta época. Sobre el sepulcro había unos relieves y una pintura muy interesantes que actualmente se encuentran en el Museo Diocesano de Arte Sacro. Sería la resurrección de Cristo en la parte superior, un tema muy apropiado también en el contexto funerario. Luego tenemos la imagen del descendimiento, que es una copia de Hugo van der Goes, de un pintor flamenco, y flanqueando esta pintura vemos la imagen de los donantes, realizada también por Juan de Ayala II. Vemos que además aparecen de nuevo en adoración perpetua, aparecen como orantes genuflexos, rezando el rosario. Un tema muy interesante porque la oración de este rezo, el día de tu muerte, suponía años de perdón en el purgatorio. Así que esto también tiene su simbolismo funerario muy marcado, muy claro. Bueno, y esto es así a grosso modo lo que os quería contar de esta capilla funeraria que se encuentra en el interior de la iglesia de San Pedro. Entonces ahora, si quieres, Monse, nos hablas tú también de tu panteón. Antes de todo, quería hacer un inciso en referencia a las figuras yacentes que has comentado, que es curioso que es una tradición que cuando se pasan los panteones a hacerse en los cementerios se sigue haciendo, pero que paulatinamente se pierde. Por ejemplo, en el caso de los cementerios catalanes, hay dos escultores que son Venancio Agapito y Michana, que siguen esta tradición, pero luego estas figuras se sustituyen por figuras de protección apotropaicas, como por ejemplo los ángeles, que en Cataluña veremos muchísimos ángeles. Siempre digo que visitar un cementerio catalán es como una visión onírica del cielo, ¿no? Tantas esculturas de ángeles, al final te da la sensación que estás en el cielo, ¿no? Yo os voy a hablar de un panteón que se encuentra en el cementerio de Horta, porque es el proyecto en el que he participado, que se llama Art Funerario, que creo que no lo hemos mencionado. En la página web se llama artfunerari.cat. El cementerio de Horta fue construido en 1867 y el panteón es del año 1912. Fue construido por el arquitecto Juli Fosas Martínez y podríamos decir pues, que es un panteón bastante ecléctico. Me gustaría comentar su planimetría. Es un panteón de forma rectangular que a sus lados se han construido dos estructuras para albergar los nichos de donde están enterrados los difuntos. Sí que es verdad que en la parte de abajo también tenemos varias salas para poderlos enterrar, pero bueno, en principio está dispuesto para que estén enterrados en los laterales. Se trata del panteón de la familia Marsans, que todo el mundo les sonará porque son
fueron banqueros y además también pues, tuvieron la gran agencia de viajes Marsans. Entonces es un panteón de planta rectangular, coronado por una cúpula estrellada, que a su vez está coronado por un ángel que lleva una palma. La palma simboliza la victoria de la muerte por encima de la vida, ¿no? Entonces, es un panteón que es muy significativo por toda su simbología y iconografía que encontramos. Sobre todo es una iconografía relacionada con la figura de Cristo y también varias referencias a la muerte. Por ejemplo, vamos a empezar con la fachada. Vemos a la izquierda la figura de San José con el niño Jesús, y a este San José tiene una vara en su mano, una vara de lirios, como símbolo de su amor virginal con la Virgen María. A la derecha tenemos una escultura de Santo Domingo de Guzmán que lleva los atributos que le caracterizan. Un libro y el rosario que tú has comentado anteriormente. A sus pies podemos ver un perro con una antorcha en la boca, en alusión al sueño que tuvo su madre. Hay que destacar artísticamente la puerta realizada en hierro forjado, donde se representa la planta de la pasiflora, que es una planta que tiene propiedades medicinales relacionadas con el sueño. Entonces es una gran alusión simbólica a la muerte, ¿no? Al sueño eterno. Y además también es una planta que se relaciona con la pasión de Cristo, porque se dice que sus elementos de la flor representan pues, la corona de espinas, los clavos. Bueno, es bastante interesante. Ya haremos un vídeo de botánica funeraria otro día porque también hay muchísimo que explicar. En el arco ojival podemos destacar la representación escultórica de la amapola, otra planta relacionada por sus propiedades medicinales con el sueño eterno. Y también, si os fijáis bien, entre esta vegetación podemos encontrar varias representaciones zoomorfas. Por ejemplo, tenemos un lagarto o una rata. Los lagartos serían los antagónicos de las ratas, porque el lagarto busca la luz, por lo tanto es como un símbolo de tu fe hacia Dios, ¿no? Y en cambio, la rata siempre se ha asociado con algo malo, como por ejemplo el demonio, la peste, la muerte. Entonces es curioso cómo han puesto estos dos símbolos antagónicos en esta puerta para simbolizar, ¿no?, la fe y el pecado. Es curioso como en el Panteón podemos ver varios ejemplos también donde se muestran estos ejemplos antagónicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos las edades de la vida, donde podemos ver la infancia, la adolescencia, la vejez y, en este caso, muy curioso, que no siempre se suele ver, la muerte. También tenemos esta unión de contrarios. También tenemos otros elementos como, por ejemplo, un perro. Esto puede ser bastante normal, lo hemos visto muchísimas veces en la iconografía funeraria de prácticamente todas las culturas. Pero en este caso a mí me gustaría añadir que los perros también ejercen muchas veces la función de acompañantes, ¿no?, en la vida, y también no solo como símbolo de fidelidad. Otra escultura exenta, como en el caso del perro, hay un búho. El búho representa ese animal que ve en las sombras, en la oscuridad, y representa la búsqueda de nuestra alma hacia la luz, hacia Dios. Como podéis comprobar, el objetivo de este vídeo era comparar un panteón que se encuentra en una iglesia y un panteón que se encuentra en un cementerio. Y es curioso cómo los propietarios de los nuevos panteones que se construyeron en los cementerios tenían la necesidad de seguir estando sus restos mortales dentro de una iglesia. ¿Cómo lo resolvieron? Construyendo un panteón en forma de capilla o de iglesia. Por eso vemos estos panteones que están concebidos pues, como una iglesia, con su propio ábside, su propio altar, y por eso también hay que destacar que arquitectónicamente estos panteones son muy ricos y podemos encontrar muchísimas variedades de estilos y son como un catálogo de arquitectura al final cuando vas a un cementerio. Podemos ver panteones neoclásicos, románicos, bizantinos,
modernistas o como en este caso ecléctico, y creo que merece la pena pues también mencionarlo, ¿no? Que cementerios también son auténticos catálogos de arquitectura en realidad. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si queréis que hagamos más vídeos hablando de patrimonio funerario y patrimonio de cementerios, nos lo dejáis en comentarios, porque la verdad es que es un tema que nos apasiona y tenemos múltiples ejemplos a lo largo de la historia del arte. Y uno de los objetivos de este vídeo era reflejar, ¿no?, el valor de los cementerios comparándolo con otros patrimonios que también son funerarios, pero no se conciben de la misma manera. No se valoran igual. Hasta el próximo vídeo. Si aún no te has suscrito a mi canal, no te olvides de hacerlo y pincha la campanita para recibir nuevas notificaciones. Si quieres tener más información sobre historia del arte, puedes consultar mi web www.vitruvioarte.com.